y a compartir mi pantalla. Listo. Perfecto. Ahora sí. Bueno chicos, este es un repaso específicamente, para el grupo G6, pero pues es en sí un repaso general de lo que es introducción a la programación, muy general porque abarcar todo lo que se ha llevado en un semestre es complejo. Entonces vamos a comenzar con la parte de programación orientada a objetos, que para la mayoría de los grupos, si no es todos, ha sido la primera parte de su primer parcial. Y los que van a optar por final en cualquiera de los dos grupos o que van a dar el segundo parcial, no es con certeza, pero puede haber la posibilidad de que haya una orientación a objetos, ya que programación orientada a objetos, como les había explicado en algún momento, es un paradigma que me permite modelar una situación real, ¿ok? Mediante los objetos. Entonces vamos a ver un poquito del repaso. Me gustaría repasar lo que es el diagrama de clase, específicamente porque en el segundo parcial del G6 vi que varios estaban medio intentando dibujar un diagrama de clases y para el G10 es obligatorio a veces el diagrama de clases. Y además el diagrama de clases les va a ser de muchísima ayuda en cualquier punto de su vida. Cuando a ustedes programen orientado a objetos, siempre va a ser muy importante el diagrama de clases. Me acuerdo que mi docente me decía, tu diagrama de clases es la radiografía de tu cerebro. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la estructura de un diagrama de clases. Un repaso súper rápido. En la parte de arriba va el nombre de la clase. El 90% de las veces pues comienza con mayúscula por buenas prácticas. En la segunda parte van los atributos. Y en la tercera parte van sus métodos. ¿Ok? Ahora, ¿qué eran los atributos? Como les había comentado, los atributos son ¿qué tiene mi clase? Y mis métodos son ¿qué hace mi clase? Y bueno, este es el nombre. ¿Ok? Nombre de la clase. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio que tenían, que era modelar la clase ecuación 2, que era ecuación de segundo grado. Era una clase de ecuación de segundo grado. Que el problema les decía que tiene como atributos el A, el B y el C de una ecuación de segundo grado, ¿no? Porque las ecuaciones son así. B de X más C es igual a 0. Esta es la ecuación que debían modelar como objeto. Todo esto debía funcionar como un solo objeto, ¿ok? Curiosamente, algo muy similar a esto hay en Codeforces, que como anécdota, a mis amigos y a mí nos ha costado casi, que será pues unos 8 intentos de hacer esa ecuación. Obviamente en Codeforces es distinto, pero es resolver la ecuación ahí. Y en este caso nosotros tenemos que modelar la ecuación. Entonces, por ende, mi diagrama de clase seguramente va a decir ecuación 2, como se los había dibujado la anterior vez. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene un atributo que lo habíamos puesto como double porque pues 0.5x cuadrado más 5.1x más 1 es una ecuación de segundo grado, ¿ok? Entonces esto también puede ser double. Entonces vamos a decir que el mejor dato que se adapta es un double, que le vamos a decir A. También tiene otro atributo, que es el double B. Y también tiene otro atributo, que es el double C. ¿Ok? Entonces, en esta parte yo ya tengo mi ecuación. El nombre, qué tiene, que son sus atributos, y qué hace, que van a ser sus métodos, que en su caso era obtener raíces, creo que era. Obtener raíces. Es un método que me devuelve las raíces. Puedo también tener otro método que no me acuerdo qué era. Creo que era tiene solución. Decir si tiene o no solución, que es un booleano. Y ya, esos dos métodos eran los que tenía, por ejemplo, la clase ecuación. Ahora vemos que este diagrama de clases es súper sencillo, es para una sola clase y respeta nombre, qué tiene y qué hace, ¿no ve?
yo tengo una ecuación de segundo grado. ¿Qué tiene una ecuación de segundo grado? Tiene A, tiene B y tiene C. ¿Qué sabe hacer mi ecuación de segundo grado? Pues sabe obtener sus raíces y sabe decir si tiene o no solución. Además de ello, hay que recordar que las clases, o siempre en programación orientada a objetos, cuando yo hago una clase, dependo también de los métodos get y set, que son métodos accesadores y seteadores, ¿ok? En los libros se les llama getters y setters, mutadores y no me acuerdo el otro nombre, pero es básicamente un get y un set, que ya les había enseñado que el get devuelve los atributos, el set asigna valores a los atributos. Algo muy importante que me estaba olvidando en esta parte es que siempre debemos poner qué acceso tienen los atributos y los métodos. Estos dos métodos sabemos que van a ser públicos para toda persona, entonces siempre se los denota con un más en un diagrama de clases. Y hemos dicho que siempre los atributos son privados, jamás van a ser públicos por buenas prácticas. La única vez donde los atributos van a tener otro accesador es cuando son protegidos o son protected, ¿ok? Pero eso se ve únicamente en la herencia, que es el tercer pilar de la programación orientada a objetos, que no estoy segura si se lo lleva en todos los grupos, en algunos sí, muy por encima, en otros no, pero lo van a reforzar muchísimo en lo que es la parte de elementos de la programación, que es la siguiente materia, ¿ok? De momento nosotros sabemos que todos los atributos tienen un menos, que es privado. Si en algún caso yo necesito que alguno de mis métodos también sea privado, yo simplemente le pongo un menos, ¿ok? Asumamos que acá yo tengo otra clase, una clase X que tiene acá su nombre, sus atributos y sus métodos, ¿no? El nombre, qué tiene y qué hace. Y esta clase interactúa con esta. Asumamos que ecuación 2 utiliza algún objeto de este tipo de esta clase, ¿ok? Por ejemplo, un objeto X de esta clase. Si en sus atributos o en sus métodos utiliza esta clase, automáticamente tengo una relación de clases. ¿Cómo puedo denotar una relación de clases? O sea, objetos que interactúan entre sí en un diagrama de clases. Pues simplemente tengo que sacar una flechita y decir cuál va a cuál. En este caso, así. Esta es la relación. Entonces, esta clase se utiliza en esta clase, ¿ok? Para la herencia es algo muy distinto, que es un triangulito vacío. Acá es una flecha. Generalmente es una flecha punteada. Yo siempre tengo esa manía de ponerle una flecha directa, pero es una flecha punteada. Y en la herencia sí es una flecha directa con el triangulito blanco o sin relleno, ¿ok? Eso es más que nada para el diagrama de clases. Creo que para la licenciada Carla no es relevante el diagrama de clases, pero siempre es bueno hacerlo, porque si yo ya tengo esto dibujado, ya lo tengo escrito y definido, cuando yo estoy programando es mucho más sencillo darme cuenta, ok, ya he definido acá, entonces simplemente creo mi atributo y tengo que hacer estos métodos, nada más, ¿ok? Más que nada es para que ustedes se vayan ubicando en toda esta cuestión, ¿ya? ¿Qué más debemos saber de la programación orientada a objetos? Pues básicamente que los objetos pueden interactuar entre sí. Me acuerdo que también el de ecuaciones, por ejemplo, el obtener raíces, yo lo devolvía en un arreglo, ¿no ve? La raíz 1 y la raíz 2. Pero si se dan cuenta, esto yo también lo puedo modelar. ¿Qué puedo hacer con esto? Que sea una clase par. Una clase par es aquella que guarda, por ejemplo, un atributo double, que es el par 1, o bueno, el elemento 1 y otro double, que es el elemento 2. Esta va a ser mi nueva clase par. Y esta clase par también puede hacer cosas. Lo más importante es que sabe decirme su primer elemento, sabe decirme su segundo elemento. Es lo más necesario para interactuar. Y yo puedo agarrar y decir, obtener raíces en lugar de que sea un arreglo normal, va a ser un tipo par. Me va a devolver un tipo par. Que en el primer en el primer miembro yo voy a tener mi primera raíz y en el segundo miembro mi segunda raíz. Ese es otro enfoque con programación orientada a objetos en el que yo digo, ok, estos objetos interactúan. Entonces su flechita va a ser acá. ¿Okay? Esto se puede ver en BlueJ, de hecho. Hoy no he abierto mi BlueJ, pero se puede ver en BlueJ.
No sé si tengo algún ejemplo en BlueJ que les pueda mostrar, pero se puede ver cómo funciona la herencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, ok, esto es de otra materia, ¿ya? Pero para que se entienda un poco esta relación, por ejemplo, prueba puentes es un objeto que utiliza grafo, ¿me entienden? O sea, claro que la flecha la he dibujado mal atrás, pero prueba puentes utiliza en algún lado de todo su código un grafo o algo de la clase grafo, ¿me entienden? Esta clase grafo es la que yo he modelado acá, que esto lo van a ver mucho más adelante, no se asusten ya. Pero esta clase grafo es como si yo agarrara y programara mi clase par, ¿no? Entonces, prueba de puentes utiliza al grafo. Entonces, mi punteada va a ser así, este lado. Por ejemplo, este está al revés, entonces. Sí, acá me he equivocado. Acá es al revés. Entonces, yo agarro y digo, como voy a usar un par para devolver las raíces, yo simplemente agarro y digo, ok, entonces ecuación utiliza a par. ¿Ok? Y en este caso sería exactamente lo mismo. Si yo tengo un objeto de cualquier tipo, un objeto que yo he modelado, entonces mi relación va a ser la siguiente. Ecuación 2 utiliza a este objeto. ¿Ok? Hacia este lado es la relación y son punteadas. Cuando algo utiliza algo o interactúa con algo, siempre son punteadas. ¿Ok? Y pues eso, esto es un mini ejemplo, una cosa muy, muy vaga de lo que es programación orientada a objetos. Hay cositas más bonitas. No sé, pero sí las tengo. Así que voy a hacer un nuevo proyecto para el repaso de hoy. Porque tengo algunos ejercicios, ¿ok? Lo más sencillo, bueno, eso es Po, básicamente. Un objeto, no se olviden que es la abstracción de algo real, ¿ok? Quiero saber si en Po hay alguna duda de parte de ustedes. ¿Alguien no le ha quedado claro algo? Por favor, me avisa. También pueden prender el micrófono, no hay ningún problema. Y eso, no sé si alguien tiene alguna duda, si no pasamos al siguiente tema que vamos a ver strings. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema que son arreglos, strings y matrices. Lo voy a hacer en una hojita más. Arreglos, string y matrices. ¿Ok? Ya. Vamos a comenzar con lo que es un arreglo para pasar con los strings y para pasar con las matrices. ¿Ok? Esto es un repaso súper rápido porque igual ya lo han tenido que ver. En el caso del grupo G6, la licenciada les ha agarrado con un ejercicio de arreglos. Así que me parece bien repasarlo. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar y vamos a decir que un arreglo está definido como algo para almacenar cosas. ¿Cómo lo relaciono yo? Que tengo un maple de huevos y dentro de mi maple pues solamente puedo guardar huevos, ¿no ve? Es lo mismo con un vector. ¿Ok? Los vectores normalmente vienen de esta forma y por ejemplo tienen un 0, un 1, un 2, un 4, un 8. Ay. Ok. Este, por ejemplo, es un arreglo de números, solamente números. ¿Yo puedo almacenar un booleano acá? No. ¿Puedo almacenar un carácter? No. ¿Puedo almacenar un string? No. Mi maple solo almacena huevos. Ahora, ¿cómo almacena huevos mi maple? De forma secuencial. Yo tengo un huevito acá, otro huevito acá, otro huevito acá, otro huevito acá, ¿No ves? Secuencial. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de los arreglos estáticos? Porque les había comentado que entre los arreglos existen dos tipos, los estáticos y los dinámicos. A ver, dinámicos. Okay. Entonces los arreglos estáticos tienen un solo tamaño. No puedo cambiar ese tamaño a lo largo de mi ejecución. Y los dinámicos pueden cambiar de tamaño. Entonces, de acuerdo al problema que les toque, ustedes tienen que decidir sabiamente cuál utilizar, si un estático o un dinámico. Ahora, ¿un dinámico puede funcionar similar a un estático? Sí, de hecho sí puede. Eso es completamente normal. Un dinámico puede ser un estático. ¿Es eficiente? No. No es eficiente. ¿Por qué?
Porque el dinámico siempre te va a ocupar más espacio que el estático hasta cierto punto, ¿ok? Hasta cierto punto. Cada quien tiene sus diferencias y seguramente lo van a ver más adelante en elementos también. De momento les interesa que si su problema, para ambos grupos, si su problema les dice, se tiene un arreglo, ya les está dando una señal, un arreglo de n posiciones, quiere decir que es un estático, que esas n posiciones no van a cambiar en ningún momento. Y si te digo que tiene 8 elementos son, ¿ok? Pero en el caso de que te diga, se tiene una lista de números, y no te dice la cantidad de números, no te dice nada relacionado a los números, puedes entender que esto se trata de un arreglo dinámico. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué longitud va a tener tu lista en cualquier momento de ejecución. ¿Ok? Ahora, parte de la resolución del segundo parcial del G6, pues el problema les decía, se tiene un arreglo de máximo 8 caracteres o se tiene una palabra de máximo 8 caracteres. Directamente ustedes apuntan a un estático porque ya les está dando el tamaño máximo. Puede tener menos, pero no puede tener más. ¿Qué les conviene? Un estático. ¿Ok? Listo. Entonces mi maple siempre va a tener un tamaño. Mi maple actualizado con esteroides, si le quieren llamar, no va a tener un tamaño definido y va a crecer de acuerdo al tiempo. Si yo le añado más elementos, esto va a crecer. Pero si a esta lista le quiero meter un elemento más, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 5, me va a salir un error. El error es Java Null Pointer, que ya a muchos les ha debido salir el Java Null Pointer. O el Out of Bounds. O el Out of Bounds. Son dos errores bien comunes cuando accedo a posiciones que no existen en arreglos. Lo mismo va a pasar con el dinámico si es que yo quiero acceder, pero si quiero añadir me va a dejar. En cambio el estático siempre tengo que acceder para cambiar. Un dato curioso de los estáticos es que siempre comienzan con un valor designado. Si mi estático es de tipo entero, siempre va a comenzar con puros ceros. Pero si es de booleano, siempre va a comenzar con puros falsos. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguien quiere entrar? ¿Ok? Entonces, ese es un dato que pueden utilizar a su favor. Los estáticos siempre comienzan con las posiciones llenas, pero los dinámicos siempre comienzan como listas vacías. Por lo tanto, si yo no le hago un punto add a mi array list, que el array list es el dato dinámico, bueno, la lista dinámica de los arreglos, si no le hago un punto add, está vacía mi lista. En cambio, en los estáticos sí puedo acceder a las posiciones. Por ejemplo, si mi n es 5, yo puedo acceder hasta las posiciones 4, del 0 al 4, y me va a devolver los datos predeterminados, ya sean falsos, ya sean ceros, 0.0, etcétera, etcétera. Los strings siempre creo que comienzan con string vacío o son nulos, una de dos. No me acuerdo muy bien. ¿Ya? Eso por la parte de arreglos. Entonces siempre tener en presente, estáticos tienen un solo tamaño. Dinámicos pueden tener cualquier tamaño, pero inician vacíos. ¿Ok? Dependiendo qué les pide el problema. Ya. Vamos a continuar con los strings. ¿Okay? Los strings son algo muy interesante. Algo que me estaba olvidando, bueno, que ya deberían saber, pero igualmente nunca está de más. ¿Cómo acceder a un arreglo? Bueno, cada elemento del arreglo comienza del 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Siempre les digo, la máxima posición a la que pueden llegar en un arreglo es n-1, pero su tamaño es n. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo llegar hasta el 4, pero mi tamaño es de 5 elementos. ¿Ok? Siempre se va a cumplir esta regla. Por eso dicen que los programadores siempre cuentan desde el 0. Jamás cuentan desde el 1, porque el 1 ya es la siguiente posición. ¿Ok? Eso es por tema de memoria y cosas interesantes que si les gusta, bueno, pueden investigarlo también un poquito. Es re interesante, pero ya. Ahora, los strings son un dato muy interesante también, que es como un arreglo, ¿ya? Lo podemos tratar como un arreglo de caracteres. ¿Qué quiere decir?
yo tengo la palabra hola. Sabemos que esto es una cadena. Sabemos que esto es una palabra. Hola se lo puede dividir en las posiciones 0, 1, 2 y 3. Muy curioso, parece un arreglo porque el string casi que se maneja como un arreglo de caracteres. ¿Ok? Siempre se entra desde el 0, desde el 1, desde el 2 y desde el 3, pero su tamaño es 4. Cumple la misma regla que los arreglos. Y otra peculiaridad de los strings es que tiene sus propios métodos, por ejemplo el método length. También existe el método charat y una posición. Y también existen una cantidad de métodos, el equals, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el string se considera como un dato complejo o un dato compuesto, que se lo considera casi como un objeto. ¿Ok? Entonces, estos son los métodos para acceder a los strings. Los vamos a ver en los ejercicios que tengo guardados, porque tengo varios. Varios no, tengo unos 5, pero por lo menos 3 manejan strings, ¿ya? Porque es lo que he visto que más les ha costado, el manejo de strings, pero solo tienen que entender que es como un arreglo de caracteres. Es como que yo tengo acá una H, tengo una O, tengo una L y tengo una A. ¿Ya? En los videos de YouTube también he hecho un repaso más a fondo de lo que es los strings y los vectores. Así, bueno, vectores, perdón, los arreglos y los strings. Así que véanlo también. Ahí les explico con mucho más detalle la cuestión de los strings, algunos otros métodos y tal, ¿ya? Con también algunos ejercicios un poco más sencillos. Lo último que vamos a ver antes de comenzar con los ejercicios son las matrices. Que ese es el tema más fresco para el segundo parcial y para final. ¿Okay? Realmente espero que les metan uno de matrices, no por mala, sino porque las matrices son bien importantes de entender, ¿ok? Un repaso rápido de qué es una matriz. Una matriz la podemos entender como una grilla, ¿ya? Si en el arreglo yo guardaba mis cositas así de forma lineal, bien bonito aquí mi huevito 1, mi huevito 2, el huevito 3 y el huevito 4, acá esto ya parece más un maple real, ¿no ve? Un maple que tiene aquí un cuadrado y puedo guardar cosas aquí y así. Es eso es una matriz. Es como un maple, el maple que vemos nosotros, ¿no? Es un maple real que tiene filas y tiene columnas. Pero internamente, ¿cómo podemos entender las matrices? Si les soy sincera, en introducción a la programación, y con lo que a veces soy medio disléxica, han pasado cositas. Y cuando yo estaba aprendiendo el tema de las matrices, mucho me confundía en lo que era fila, lo que era columna y tal. ¿Por qué? Porque nosotros en álgebra estamos totalmente acostumbrados, álgebra, cálculo, lo que sea, estamos acostumbrados de que este es el eje X y este es el eje Y. Pero en las matrices sucede lo contrario. Para entrar a elementos de las matrices, el eje cambia. Este es tu X y este es tu Y. Pero ¿por qué sucede este cambio? O sea, cualquiera puede venir y te puede decir así se accede y se ha dado la vuelta a este plano cartesiano y punto. Pero no es tan así, ¿ok? No es tan así. La cuestión es un poco complicada, es distinta. ¿Por qué sucede esto? Asumamos que una matriz es esto, es un arreglo de arreglos. Por eso, cuando nosotros declaramos una matriz, por ejemplo, de enteros, lo que hacemos es hacer esto, ¿no ve? Y para un arreglo normal, lo que yo hago es esto. O sea, ¿qué me estoy diciendo acá? Que es un arreglo de arreglos. Nada más. ¿Cómo puedo entender un arreglo de arreglos? Me están mareando. Ok, en lugar de ver así nuestro maple, o sea, nuestro maplecito así bien bonito con huevitos y tal, le vamos a dar la vuelta. Vamos a decir que este maple ahora va a ser de esta forma. Es exactamente lo mismo, pero dado la vuelta. Simplemente lo he rotado. Esta sigue siendo, si esta era la posición 0, 1, 2 y 3, ahora esta va a ser la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Algo ha cambiado? No, simplemente lo he rotado. Pero ahora este maple contenía huevitos. ¿Qué contiene ahora este maple? Este maple ahora contiene vectores, arreglos,
¿ok? Acá adentro ya no va a haber un entero, ya no va a haber un carácter, ya no va a haber un booleano, va a haber un arreglo. Listo, un arreglo. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla de entenderlo. Y estos arreglos también tienen pues sus posiciones, ¿no ve? Son maplecitos, tienen sus huevitos y sus posiciones. Y estos además tienen la posición 0, tienen la posición 1 y tienen la posición 2. En caso de que sean lineales, ¿no? Este puede ser de menor tamaño, este puede ser de mayor tamaño, pero normalmente son cuadrados o rectángulos y tienen la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Si esto yo lo traslado aquí, voy a tener que esa es la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Y además esta va a ser la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Aquí está mi lista, bueno, mi arreglo, y estos son los arreglos que contiene mi arreglo. Es así de sencilla la matriz, ¿ok? Siempre acuérdense, es una lista de listas o es un arreglo de arreglos, ¿ok? Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque tienen que entender cómo se entra cada elemento de una matriz. Si yo solamente agarro y les digo, el eje se ha dado la vuelta, ahora aquí son las X y aquí son las Y, se me van a marear peor. Es más fácil decirles cómo yo accedí a los elementos de un arreglo normal, o sea, este arreglo, si yo tengo un arreglo de 1, 2 y 3, ¿cómo accedo a sus elementos? A la posición 0, a la posición 1 y a la posición 2, ¿no ve? Así accedo a los elementos de un arreglo normal. Exactamente lo mismo acá. Si yo quiero este elemento de aquí, este de acá, ¿qué voy a decir? De mi primer arreglo, que contiene arreglos, es decir, de este arreglo de acá, voy a acceder a la primera fila, que es el 0. Y del arreglo que está en la posición 0, que es todo esto, voy a acceder al elemento 1. Por lo tanto, mi coordenada va a ser 0, 1. Nada más. Es simplemente matriz en la posición 0, 1. Y le voy a poner algo, ¿no ve? Simplemente eso. De mi arreglo original, qué espacio quiero, y del arreglo que está en este arreglo, qué espacio quiero. Nada más. Si quiero acceder a este elemento, digo, ok, este está de mi arreglo original, que es como que de mi arreglo original en la posición 1. Quiero al arreglo, o sea, del arreglo que vive en esta posición, quiero al elemento que vive en la posición 2 de ese arreglo. Por lo tanto, mi coordenada va a ser 1, 2. Y ahí es por el que se explica que esto cambia. Porque mi X ahora va a ser este lado y mi Y ahora va a ser este lado. Así, X y Y. Es por eso que muchos te lo explican como que la matriz ahora es un plano cartesiano al revés. Pero es precisamente por esto, porque esta es la construcción interna. Es un arreglo que contiene arreglos. ¿Cómo entro a cada parte? Bueno, digo, ¿en qué posición de mi arreglo original está el arreglo? ¿Dónde está el elemento? Pues digamos que en la 1. En qué posición del arreglo que vive en la posición 1 de mi arreglo original está mi elemento, en la posición 2. Parece muy, o sea, te marea. Yo les entiendo. Por mucho tiempo metí a mis exámenes, bueno, con mi docente sí se podía meter apuntes, yo metía principalmente mi apunte de que cómo se accede a cada elemento de mi matriz, porque es lo que más cuesta al inicio. Es lo que más cuesta al inicio. Pero una vez que practicas, haces matrices, haces recorridos, se te queda, ¿ok? Se te queda. Entonces, es simplemente cuestión de practicar. No sé si hay alguien que tiene alguna duda de momento. Bueno, vuelvo a repetir, los chicos del grupo 6 con la licenciada Carla, por favor, si me pueden dejar noticias de que les ha dado algún indicio de que tienen fecha de examen, por favor, para yo también saber, porque me dijo que me iba a avisar la fecha, pero bueno, hasta ahora no. ¿Sí, Omar? Es el día lunes, el próximo lunes es el examen. Ok, es el lunes. Ay, Dios mío, no me carga ya. Sería el lunes 23, ¿no? Sí,
Ok, listo. Muchas gracias, Amar. María Antonella, una pregunta. Ya probé los dos parciales, ya no se da el final, ¿verdad? Así funcionan todas las materias. Exactamente, María. Si ustedes van a optar por el final, es por dos cosas. La primera es porque se han tirado en los dos parciales y la segunda es porque quieren mejorar la nota. Cualquiera es válida porque les van a poner el mayor entre sus dos parciales y el final. Si ya han aprobado los parciales y la pelan en el final, no hay problema, por si acaso. Les van a poner la nota de los parciales. Si en los parciales han sacado 60 y en su final han sacado 51, les van a poner el de los parciales, el 60. ¿Ok? Así funcionan todas las materias. Entonces, el final es opcional. Lo que les recomiendo siempre es tomarlo. Al menos en estas materias que son medio importantes o bases. Siempre tomen el examen final de cualquier docente. Porque puede haber la posibilidad de que mejoren su nota o se mantenga, o sea, cualquiera sirve. Y si van a llegar a probar con final, bueno, métanle muchas ganas al final también, porque es prácticamente todo el temario. ¿Ya? Eso, eso muchachos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Um, eh, si quieres te paso los exámenes finales que tengo de la fotocopiadora o si es que ya tiene, por si acaso. Porfa, pásamelos, pásalo al grupo del G6. Viendo que el lunes va a ser su examen final, bueno, yo no tenía pensado pasar ya clases con el G6, pero va a haber una última clase el sábado, entonces de manera presencial, porfis. ¿Ya? Es el último sacrificio más haremos. El sábado los voy a ver de manera presencial, entonces al G6, ¿ok? Y porfis, pásalos al grupo, Nicole. Muchísimas gracias. Listo. Ok, si no hay más dudas, es muy diferente a lo de la ingeniera Leticia. El de la ingeniera... eh, el de la ingeniera Carla, sí. No tanto. No, o sea, no es tan diferente. Es que debemos pasar sí o sí con ella elementos. Hay tres docentes, bueno, hay tres grupos para elementos y tres docentes. Este año se ha unido uno más. Los tres toman el examen en uno. Está la licenciada Rosemary, el licenciado Fernández y la licenciada Leticia. Entonces, los tres toman. Puedes tomar con cualquiera. Es muy buena la licenciada Leticia. Muy diferente ahorita lo que están aprendiendo con la ingeniera Carla no es. Así que la logran. Los que están también con el licenciado Vladimir o con el ingeniero Vladimir también. Ellos de hecho son iguales a los de la ingeniera Leticia porque toman examen en uno. Pero lo único diferente es que si ustedes programan con Main, System Out o Scanner, bueno, en elementos no les conviene mucho, a menos que tomen con la licenciada Rosemary. Pero si van a estar con la ingeniera Leticia, no les conviene utilizar System Out, ni Main, ni Scanner, ¿ok? Siempre manejamos la buena práctica de que se devuelve todo como objetos. Yo voy a retornar un booleano, yo voy a retornar un string, yo voy a retornar un int, yo voy a retornar el objeto que yo haya creado. Siempre se maneja return. ¿Por qué? Porque eso me da facilidad de manejar ese resultado en otras clases. Porque si yo hago un system out, está bien, pero ese system out no me sirve para manejar ese resultado en otras clases, ¿ok? Ese es el único detalle que necesita. No es muy distinto. Pero sí les recomiendo mucho practiquen Po. Una pregunta más, disculpa. ¿Recomiendas tomar elementos en invierno? No. No les recomiendo tomar elementos en invierno porque es una de las materias más importantes de la universidad. Si no es la más importante. Tomen semestre para aprender bien y dedíquenle tiempo porque es una materia compleja, pero muy bonita. Si les soy sincera, ha sido de mis materias favoritas. Así que no les recomiendo tomar en invierno. Por experiencia de mis amigos también, no les recomiendo para nada tomar en invierno. Ahora, si quieren tomar, bueno, tomen, no hay ningún problema, pero les recomiendo mucho que lo hagan en semestre. Les va a costar aprobar, sí, y más que nada si no tienen buena base, pero es una satisfacción muy bonita ver cómo tu ejercicio se resuelve, porque van a llevar un tema muy interesante, que es recursividad. La recursividad es una técnica de programación muy interesante
que si la dominan van a ser unas lógicas pero muy bonitas. Muchos ejercicios de los que nosotros hacemos, de recorrido de cadenas y otras cosas, las van a hacer en elementos, pero con recursividad. Está prohibido usar el for y el while. Así que es muy bonita. ¿Se puede tomar intro en invierno? Sí se puede. Está abierta intro, elementos. Te recomiendo, tal vez no, pero si quieres tomarla, tómalo. Aunque te recomiendo más hacerlo en semestre porque una buena base te va a asegurar buen futuro y te va a asegurar no sufrir en elementos. Así que depende de ti. Si la vas a tomar, o sea, si recursas la materia tal vez, pero depende de ti. Yo lo dejo en depende. ¿Ok? Si sienten que no tienen muy buena base, no les recomiendo tomar en invierno. Pero como vean conveniente. El invierno, por si acaso, por problemas de la U y que tal vez atrase y tal, lo más probable es que dure 2 semanas a 2 semanas y media. A mí me ha tocado mi primer invierno que ha durado 1 semana y media casi. O sea, se han rushado la materia básicamente, ha sido muy heavy. Pero, bueno, eso. Les recomiendo más que nada adelantar matemáticas, si les soy sincera, y dejar programación para semestre. Todas las materias de programación en semestre y las materias de matemáticas las pueden hacer en invierno. Algunas convienen, otras no. Entonces depende mucho de cómo vayan a tomar su ritmo. ¿Ok? Ya. Bueno, si no hay otra duda más, les doy un medio minuto para que hagan sus dudas. Principalmente quiero que el tema de la matriz se quede bien claro. ¿Ya? Cómo ingresar a los elementos es bien importante en matrices, porque una que fallen, estamos fregados. Y matrices es casi un 100% seguro que entre en la mayoría de los exámenes. De la ingeniera Carla no sé, ahorita creo que han mandado las fotos. Ok, hay Po, por lo que veo. Ok, hay arreglos. Ok, mayormente trabaja Po entonces, la licenciada. Muchas gracias, Nicole. El día sábado voy a estar haciendo resolución de alguno de estos exámenes, pero de momento quiero que les quede bastante claro con qué docente tomar intro, porque la Inge es incierto. No diría que la ingeniera Carla es mala. No les podría, bueno, sí les puedo recomendar que el top 3 de docentes son la ingeniera Leticia, el ingeniero Vladimir y la ingeniera Carla. Con ellos tres van a tener buena base. Sí, algunos docentes requieren que ustedes pongan mucho de su parte y estudien por su cuenta, pero como tal, cualquier docente, o sea, no te va a hacer aprobar cualquier docente si no pones de tu parte, ¿no? Pero si les recomiendo esos tres. Ingeniera Leticia, ingeniero Vladi o ingeniera Carla. ¿Ok? Cualquiera de esos tres es bastante bueno. Muchos también les hacen asustar del ingeniero Vladimir o de la ingeniera Leti. Pero los tres, o sea, con la ingeniera Carla incluida, llevan un buen nivel de programación. Así que van a tener buena base, no se preocupen. Solo pónganle mucho empeño. A los del G6, si no me equivoco, les había dejado los libros que van a utilizar. Bueno, les he dejado las clases que he pasado con el G10 y les he dejado los libros de apoyo. Estos libros de apoyo, si les recomiendo algo para leer a su examen, tiene que ser estos, bueno, estos dos son lo mismo, pero esta es la traducción en español, esta es la de inglés, y el Head First. Estos dos libros, en lo personal, me han ayudado mucho a pasar programación y he estudiado de esto para el examen de auxiliatura. O sea que son muy buenos, específicamente el Objects First o este. Estos dos, como les digo, son lo mismo, pero pues traducido, ¿ok? De David J. Burns. Están aquí todos los temas que necesitan para sus exámenes. Al G10 ya les había mostrado este libro. De hecho, el ingeniero Vladimir creo que trabaja con este libro de base. Pero el G6, bueno, estos dos libros les he dejado. Tiene... Ay, ok. Tienen acá todo lo que es fundamentos de programación orientada a objetos. Tienen definiciones de clases, interacción en objetos,
agrupación de objetos y bueno, temas mucho más adelantados, diseños de clases, matrices, acá hay por ejemplo colecciones de tamaño fijo, las matrices, que ya habíamos dicho que hay dinámicas y estáticas, que las estáticas son de tamaño fijo, normalmente son las matrices. Y bueno, algunos consejos de buena programación, herencia, por si les gusta el tema de la herencia, y como les digo, cosas más avanzadas, interfaces gráficas y todo lo que quieran. Les recomiendo mucho leer lo más que puedan, específicamente, bueno, lo que es PO, ciclos, clases, etcétera, ¿ya? Este tema de las clases genéricas, por ejemplo, es el tema que se lleva principalmente en elementos, entonces este libro les va a servir para unos 3 semestres más, ¿ya? Es muy bueno. Es todo en BlueJ y en Java, así que les va a ayudar mucho, ¿ya? Este libro y el Head First de O'Reilly, creo que es. Uy, creo que lo he cerrado. No, ya. El Head First básicamente es un libro que te ayuda, es muy bonito, porque te explica todo con chubis y con cosas bien divertidas, entonces es una lectura bien dinámica. Lo malo es que está en inglés, lo bueno es que está en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es súper importante en nuestra carrera, ¿ya? Ingeniero que no sabe inglés, medio raro, ¿ok? Entonces aprendan inglés también, es recomendación, ¿ya? Y como ambos grupos ya están muy prontos a su examen, léanse el Objects First, entérense cómo funcionan cada cosa por debajo, es súper interesante, los for each, etc. Ok, si no hay nada más que decir, vamos a comenzar con los ejercicios. Bueno, yo la verdad es que me puedo trasnochar, pero también por respeto a su sueño de ustedes, lo vamos a intentar hacer rápido, ¿ya? Ok, esta es la página de Codeforces que les he comentado. Como saben, hace un tiempo, hasta el fin de semana que de hecho no pude asistir a clases con el G6, fue porque hubo un clasificatorio, este clasificatorio del ICPC. Esto es la programación competitiva, ¿ok? La programación competitiva es como un deporte en el que tú agarras y resuelves ejercicios en grupo o solito. En este caso, bueno, la UM siempre ha ido, bueno, no siempre, pero ya muchas veces ha ido a lo que es el mundial. Y la verdad es que si pueden hacer algo bueno en su tiempo libre o algo, les recomiendo mucho que investiguen sobre programación competitiva. Ahora, hay ejercicios súper interesantes. Algo muy curioso es que los ejercicios de muchos exámenes de algunos docentes u otros se parecen mucho a lo que es la programación competitiva. Y lo vamos a ver ahorita en el Codeforces. Entonces, anímense a participar en estos talleres, en cositas que tienen de programación competitiva. Sí requiere que estudien mucho, porque, bueno, depende mucho de cómo vayan ustedes haciendo las cosas. Y bueno, con mi equipo hemos participado y por eso el día sábado no les podía dar clases. Y también a veces me voy un poco rápido los sábados porque tengo taller de esto a las 9 y yo termino clases con ustedes a las 9:45 ya. Entonces van a disculpar esos dos detalles, pero les recomiendo mucho. Entren a la programación competitiva. Ya, con ese mini paréntesis terminado, vamos a comenzar ahora sí. Codeforces es una página súper interesante que tiene full problemas de programación competitiva y he recopilado unos 5 o 6, bueno son 5, que podemos hacer hoy para ir repasando lo que hemos visto en cuestión de arreglos, matrices y strings, principalmente strings, porque me han comentado que puede que les llegue a entrar un string en su examen final a los chicos del G6, ¿ok? No tengo idea, yo no hablo con la licenciada, así que no les puedo prometer nada. Simplemente una ex alumna que es mi amiga me ha comentado esto. Ok. Vamos a comenzar con este ejercicio que es el panagram. O bueno, pangram, perdón. Un pangram, bueno, este es todo el statement. Que el statement es básicamente el problema. Te cuenta una historia del problema, luego te dice tu input y tu output. La programación competitiva se basa en esta entrada y salida estándar. Entonces lo pueden investigar. Eso en Java es con system out y scanner, pero en C++ es con cout, cin. Pero nosotros lo vamos a trasladar a lo que nosotros programamos, que es devolver objetos, ¿ok? Entonces me dice que un pangram o una palabra
que se llama es llamada Pangram si contiene todas las letras del alfabeto en el que está escrito o del lenguaje en el que está escrito. Y nos dice básicamente que dada una cadena, un string de puras minúsculas y mayúsculas en letras latinas, o sea, del alfabeto latino, que en este caso es el alfabeto inglés, debemos chequear si nuestro string es un pangram o no. Por ejemplo, estos ejemplos me dice la longitud de mi string, que ahorita no es muy relevante, y el string. To a small word es una palabra, ok, pero no tiene todas las letras. Acá le falta la Z, le falta la B, le falta la C, entonces no es un pangram. Pero The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, curiosamente, sí tiene todas las letras del alfabeto latín inglés. Entonces todo esto, por ejemplo, sí se considera un pangram. ¿Ok? Entonces, vamos a programar esto. ¿Cómo podríamos programarlo? Esto en C++ se hace en 2 patadas, pero como nosotros trabajamos en Java y vamos a hacer todas nuestras cositas desde cero, vamos a programar también todos los métodos desde cero. ¿Ok? Ya, ok. No sé. Ok, ahí se me debería volver a escuchar. Creo que le he desactivado el micrófono. Ya. Sí puede haber métodos más sencillos, alguna que otra clase más sencilla, pero nosotros vamos a hacer todo de cero para repasar todo, ¿ok? Entonces voy a tener una clase que la voy a llamar Pangram. Y esta clase va a ser más que nada de resolución, así que como no necesito hacer PON, no voy a tener ni constructores ni nada. Simplemente voy a tener un método que se va a llamar, va a ser público, me va a devolver un booleano y se va a llamar spangram. ¿Okay? El spangram tiene que recibir algo y me tiene que dar un string que le voy a denominar S, no, mejor le voy a denominar cadena. Me va a dar una cadena en la que yo tengo que devolverle si esa cadena es un pangram o no es un pangram. ¿Ok? Como buena práctica, siempre vamos a declararnos nuestra respuesta y la vamos a retornar. A esto es a lo que yo me refiero con retornar objetos, ¿ya? Aquí podría ser un system out si es pangram o no es pangram, pero a mí me sirve más retornar un booleano como tal, algo que sea tangible para el resto de mis métodos, porque tal vez necesito un método mucho más complejo que necesito denominar si un string es pangram, hago una cosa o no hago otra cosa. Para eso me sirve retornar un booleano. ¿Ok? Esto es una buena práctica. Devolver objetos. Nunca solamente consola, no. Acostúmbrense a devolver objetos y solo cuando sea muy necesario consola. ¿Ok? Ya. Hemos dicho que un pangram es aquel que tiene las letras del alfabeto. ¿Cómo puedo saber si algo tiene letras del alfabeto o no? Lo más sencillo es agarrar no sé, un arreglo de puros del alfabeto y decir, tiene esta, sí, check, si no, pues no check y tal. Es muy complejo hacerlo y aburrido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer una estrategia bien interesante, que de hecho es la solución en C++, pero la vamos a simular en Java, ¿ok? En Java, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra cadena y la vamos a recorrer. Cada que yo encuentre una letra distinta, porque ese es el punto, ¿no ve? Agarrar y preguntar, ¿esta letra ya la he visto antes? No, es nueva, entonces bien. ¿Esta letra ya la he visto antes? Es nueva, ok. ¿Esta letra ya la he visto antes? Sí, entonces está repetida, no cuenta para mi pangram. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar las 27 letras del alfabeto español, o si quieren lo podemos hacer en el inglés. Para respetar el inglés vamos a mantener el inglés. Son 26 letras del alfabeto inglés. Voy a buscar que las 26 letras del alfabeto inglés estén acá. Es decir, no puede haber repetidas. Y si hay repetidas ya no las cuento. ¿Ok? Eso va a ser interesante. Mucho más interesante que agarrar y revisar y tal. Y hacer 1000 vueltas, ¿no? Para la A, recorro todo esto y digo, ay, A sí, ok. Si no, pues chao. Ay, B, no, entonces chao. Ay, C, es mucho recorrer.
Y ahora vamos a ver lo que es la concatenación. Entonces voy a aprovechar esas dos propiedades de los strings, que un string se puede concatenar, que le puedo sacar su longitud, para decir que tengo 26 letras distintas. Y si tengo 26 letras distintas, quiere decir que he cumplido con todas las opciones para que esto sea un pangram. Siempre se nos asegura que va a haber un carácter, no va a haber caracteres especiales ni nada, porque siempre van a ser letras latinas. ¿Ok? Ahora hay otra opción para hacer esto, pero se las voy a presentar luego. Ya, vamos a programar esto. Entonces hemos dicho que de la palabra yo la voy a recorrer. ¿Cómo recorro mi palabra? Bueno, voy a hacerme un iterador o un ciclo que va a recorrer mi cadena, que va a tener la cadena.length y va a ir de uno en uno. Explicación del for. Estoy comenzando con un índice igual a 0 que va a llegar hasta la longitud de mi cadena, no incluyente, porque hemos dicho que la cadena siempre se maneja, si yo tengo hola, entonces la voy a manejar como 0, 1, 2 y 3. Esas son las posiciones de la cadena, ¿no ves? Si yo tengo esto acá, estas van a ser sus posiciones. La posición H va a estar en la posición 0, la posición O en la posición 1, la posición L en la posición 2 y la posición A en la posición 3. Cosas interesantes de esto. Es la longitud menos 1. Hasta ese índice puedo llegar. Entonces, si mi índice comienza en 0, solamente puedo llegar hasta la longitud menos 1. Lo que le estoy diciendo es hasta que i sea menor a la longitud. Cuando i sea 4, quiere decir que no hay un dato más, no hay el 4 aquí. Entonces esto va a parar porque 4 no es menor a 4, 4 es igual a 4. Entonces esto me va a dar falso. ¿Ok? Y esto va a ir pasito en pasito, o sea, va a recorrer, va a aumentar el índice de 1 en 1. Si en algún momento necesitan que su índice aumente de 2 en 2, lo más fácil es hacer esto, o de n en n, es decirle i ahora va a ser i más 2, o i más 2, ahí está. Pero en nuestro caso pues queremos que vaya pasito en pasito, entonces i más más, ¿ok? Ok, ahora hemos dicho que voy a utilizar un auxiliar. Voy a crearme mi string auxiliar, que de inicio va a estar vacío. ¿Por qué? Porque en este auxiliar yo voy a almacenar todas las letras que no haya contado todavía o que sean distintas entre sí. Ahora va a haber algo muy interesante. Vamos a seguir programando esto. Entonces digo, si mi cadena en la posición i, por ejemplo, o mi cadena en la posición 0 ya existe en aux, entonces no lo meto. Pero si no existe, sí lo meto. ¿Cómo sé si existe o no? Sinceramente desconozco si los strings tienen un contains o creo que tiene el subcadena o substring, pero vamos a programarlo, ¿ok? Que se va a llamar está dentro. Vamos a hacernos un método para que vean por qué es importante siempre devolver objetos, ¿ok? Entonces está dentro, ¿qué le voy a decir? Primero le voy a pasar el carácter que quiero saber si está dentro, que es el cadena .charat en la posición i, y le voy a pasar también mi cadena. Esos son los parámetros que va a recibir mi método. Va a recibir un carácter y va a recibir una cadena. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver un booleano que me va a decir este carácter sí se encuentra dentro de esta cadena. Entonces, en caso de que me diga que no está dentro, lo niego, hago la negación con este símbolo, el símbolo de admiración. En caso de que no esté dentro, perfecto. Voy a tener un contador al que le voy a aumentar su valor, o ni siquiera. Vamos a hacer esto. Voy a hacer que el auxiliar esté concatenado, es decir, lo voy a concatenar con la cadena en la posición charat y en la posición i. ¿Qué es esto? O sea, por ejemplo, el auxiliar está vacío, ¿no ve? Y mi primer carácter era la h porque estoy comenzando en 0, entonces le digo, como no está dentro de este carácter del auxiliar, en realidad acá sería del auxiliar. Como no está dentro, quiere decir que es un carácter distinto, por lo tanto lo voy a concatenar dentro. Le voy a aumentar este auxiliar a esta cadena vacía, el carácter que está en la posición i de la cadena. ¿Ok? Lo vamos a ver con el debug tal vez.
Bien, eso es todo. Ahora voy a programar este método. Entonces, ¿qué voy a hacer acá abajito? Este es un método que realmente solo me importa a mí. Así que le voy a poner un booleano. Este me va a devolver un booleano. Se va a llamar está dentro. ¿Y qué voy a recibir? Un carácter A y una cadena. Un string que se va a llamar cat. Entonces, nuevamente como buenas prácticas, voy a declarar mi respuesta. Le voy a decir que es falso hasta que yo demuestre lo contrario. Entonces retorno el res. Listo. ¿Y qué tengo que hacer acá? Tengo que recorrer mi cadena cat. Entonces voy a hacer un for donde voy a tener int i igual a 0. Lo mismo, comienzo en 0 hasta la longitud de la cadena menos 1. No es incluyente. Y voy de pasito en pasito. ¿Qué hago? Perdón, esto es cat. ¿Okay? ¿Qué hago? Voy a ir comparando. Entonces le digo, si A es igual a mi cat en la posición charat, en la posición i, quiere decir que sí está dentro. Por lo tanto, mi res va a ser true. Si no está dentro, pues no hago nada, porque mi respuesta predeterminada es false. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Si yo tengo la cadena hola y le digo h está en hola, va a empezar a iterar. Y por cada elemento en mi palabra voy a preguntar, ¿el carácter que estoy buscando es igual al carácter en la cadena en la posición i? Si me dice que sí, listo, está dentro. Entonces retorno true y listo. Nada más. Acá le puedo hacer un break si quieren. Les había enseñado que el break, ¿qué hace? El break simplemente corta mi ciclo y directamente devuelve. Esto es opcional porque si encuentra uno distinto, pues no va a hacer nada, no va a modificar el estado de true. ¿Hay alguna duda de momento? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no se haya entendido? Ok, entonces espero que se esté entendiendo esta parte, porque ese es el recorrido en una cadena y la comparación. Cada cosita, como decirles, cada índice en la cadena, como les digo, la cadena es un arreglo de caracteres, me va a devolver un carácter. Por lo tanto, yo puedo hacer la comparación con el igual, el operador de igual, con cada carácter de mi cadena, ¿no ve? Y el charat lo que hace es devolverme el carácter que vive en la posición i. Simplemente es eso. Ok, este es está dentro. Puede que ya exista una de las cadenas, pero pues por si en algún momento ni se acuerdan cómo se llama, prográmenlo. Ese es el método. ¿Ok? Ahora, este ya no me da errores. ¿Por qué? Porque si está dentro, me va a decir, está dentro false. Y como lo estoy negando, me va a decir true. Por lo tanto, no está dentro. ¿Ok? Y si no está dentro, lo voy a concatenar. Una vez que termine la concatenación, todo este bloque, todo este for, me promete devolverme un auxiliar con letras distintas por las condiciones que yo le he metido. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Voy a hacer una pregunta sencilla. Si el auxiliar.length es igual a 26, que hemos dicho que vamos a trabajar con el alfabeto inglés, si la longitud del auxiliar es 26, quiere decir que ha detectado 26 letras distintas, por lo tanto es un pangram. Entonces le voy a decir que la respuesta va a ser true. Sí, solo sí, esto es verdad. O sea, sí he detectado 26 letras distintas, entonces devuelve un true. Si no, pues ya está determinado un falso. Solamente en esta línea, en estas tres líneas, que de hecho son dos, y que de hecho puede ser una, pero son dos. En estas tres líneas, lo que estoy haciendo es cambiarle el estado a res. Y le estoy diciendo, después de toda esta ejecución de discriminar las letras, tengo 26 letras distintas, es verdad, entonces retorno true. Si no, bueno, ni va a entrar acá y se va a retornar el falso. Perfecto. Entonces probemos mi pangram, a ver si funciona. Faltaría que no, pero ya. Ok, me pide que meta una cadena. Vamos a meter las cadenas de prueba que teníamos acá. Por ejemplo, esta,
que no era un pangram, así que me tiene que devolver falso. La metemos, siempre BlueJ nos va a pedir poner las comillas. Y efectivamente me dice, esto no es un pangram. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si te meto esta? Aquí hay un pequeño problema que no habíamos tenido en cuenta. Puede que, a ver, ¿cómo les explico esto? Java es muy sensible a lo que es letras mayúsculas y minúsculas. Por eso tienen que tener mucho cuidado. O sea, para Java A es distinto a A. ¿Ok? Siempre es distinto. Entonces lo que tenemos que hacer primero es pedir que la cadena sea, o bueno, no pedir, sino convertir la cadena a minúsculas. No me acuerdo si en Java hay ese método. A ver, Java, convertir cadena en minúsculas. Minúsculas. Sinceramente nunca lo he probado. A ver. Cadena to lowercase. Este es el método to lowercase. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Antes que nada vamos a procesar la cadena. Y le vamos a decir a la cadena, hace un to lower. Y si hacemos un control espacio, ahí está. El control espacio es para el autocompletado de BlueJ. Entonces aquí ya le estoy diciendo que haga un to lowercase. Esto que me va a permitir que no suceda esto. Porque puede que hayan 30 aquí y resulta que eran puras A's mayúsculas y A minúsculas, ¿no ve? Entonces eso, por ejemplo, si pongo 26 A's mayúsculas y minúsculas, me va a decir que sí. Entonces no es la cosa. Perdón, 26 letras, digamos que son 13 entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Cada una con su minúscula y su mayúscula. Entonces no quiero eso, lo que voy a hacer es castearlo todito a, puede ser a lowercase o a uppercase, cualquiera de los dos funciona, ¿ok? Eso es para hacerlo a minúsculas. Ahora sí. Ok, vamos a... Bueno, al inicio no teníamos este problema, ahora sí teníamos y ahora ya lo hemos arreglado. Entonces vamos a venir al BlueJ. ¿Dónde está BlueJ? Vamos a compilarlo nuevamente y vamos a decirle pangram. Ahora si te meto esta cadena me deberías decir que no es, bueno, es un pangram. Vamos a verificarlo. ¿Por qué nos devuelve falso? ¿Qué pasó? Ok, vamos a debuguearlo igual para que veamos el funcionamiento. Ok, vamos a meterle esta cadena nuevamente. Listo. Ok, este es el debugger también, por si alguien no sabía debugger. El debugger va a ser su mejor herramienta, la verdad. Ok, entonces... ya. Entonces tengo estas dos. Vamos a comenzar que la cadena ahora va a ser to lowercase. Vamos a revisar la cadena. ¿Por qué no se ha cambiado a lowercase? Qué raro. No, eso es lo que está fallando, no se está cambiando a lowercase. ¿Mira? Esta cadena no se está cambiando a lowercase. Qué interesante. Bueno, ya. Vamos a ver el funcionamiento sin lowercase. Pero la cosa es que, bueno, reto. Aprovechando que podemos hacer eso, reto. Vuelvan la cadena en lowercase, ¿ok? Cuando hagan el lowercase esto ya va a funcionar. Pero vamos a ver esto. Comienzo con mi respuesta como falsa. Tengo mi string auxiliar vacío. Y comienzo a preguntar de la cadena. Entonces, ¿está dentro la cadena.charat y en el auxiliar? Me dice que no. Este es el método, no lo he debugueado, pero este es el método. Me dice que no está dentro, pero como está negado, entra al bucle. Y dice entonces el auxiliar va a ser el auxiliar más la cadena en charat. Como ven, ya se ha concatenado el T, la primera letra. Y tal cual, no está con lowercase, esta función no está funcionando. Pero si estuviera con lowercase sí funcionaría. Entonces va a ser lo mismo, va a preguntar ahora para la H. ¿La H está dentro de auxiliar? No, entonces lo concateno. ¿Me entienden? Esa es la dinámica. Ahora se va a copiar todo porque como les digo, a ver, un caso, alguna repetida tiene que haber. Mira, el Fox ya no se está metiendo porque la O ya estaba aquí. Aquí está la O. ¿Cuál es el que se está repitiendo? Entonces, jumps. Aquí está, por ejemplo, la U tampoco se ha metido porque ya estaba antes. La O, esta O es la que se está repitiendo, la de over. Esta es la que se está repitiendo. ¿Por qué? Porque es mayúscula y esta es minúscula.
Entonces, como reto, pueden... De hecho, está funcionando correctamente. ¿Cuál es el problema? Que el lowercase de Java nos ha traicionado. En esta ocasión no sé por qué no está funcionando este lowercase. Pero si cambian esta línea por algo que sí funcione, no sé si devuelve, a ver. ¿Dónde está esto? Ah, mira, sí devuelve. Entonces es solo esto. Es una modificacióncita. Entonces a la cadena le vamos a poner que cadena va a ser igual a la cadena.lowercase. Listo. Ahora sí, con esto ya debería funcionar. Uy, como no funcione, bueno. Pero sí está haciendo todo correcto, así que sí debería funcionar. Listo, ese es el panagram. Este es otro ejercicio. Ahora sí, vamos a ponerlo acá. Efectivamente, es un panagram. Entonces sí se está haciendo correctamente. Simplemente era esta cosita. El lowercase devuelve algo, no cambia estado. Entonces tengo que almacenarlo en algo y lo voy a reescribir en la cadena. Y con eso ya funciona correctamente. Me ha dicho que es pangram. ¿Ok? Ese era el ejercicio del pangram. Es sencillo, pero aquí ya hemos visto lo que es índices, recorrido en cadenas, que se utiliza el charat, comparación de caracteres y bueno, las respuestas de true o false. ¿Por qué me sirve que esto, por ejemplo, retorne un res? Porque lo puedo utilizar aquí. Es una condición que me sirve para hacer algo. Si yo le hiciera un system out, la respuesta se me pierde, no la puedo manejar en ningún lado. ¿Okay? Esa es la ventaja de devolver res. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta implementación? ¿Algo que les ha mareado tal vez? Sí voy a subir este video a YouTube, no se preocupen, para volver a repasar. Va a estar en YouTube. Ok. Si no hay dudas para este, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es Boy or Girl. Algo muy interesante. Este ejercicio es muy chistoso. Resumiendo todo el statement, dice que en estos días muchos hombres utilizan fotos de chicas en internet, como sus avatares en foros. Y nuestro querido amigo, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, nuestro héroe, que no se dice su nombre, Our Hero, un día se enamora de alguien y cuando la quiere conocer en vida real se da cuenta que era un hombre muy fuerte. Entonces ya no quiere, se siente muy decepcionado y quiere crear un método para saber si el username de alguien es un hombre o es una mujer. Entonces, en nuestro caso, bueno, el ejercicio nos pide devolver algo, una cadena, que es un chat with her o ignore him, de acuerdo a al método que él está usando. Que el método básicamente dice, si el número de caracteres distintos en el usuario de alguien es par, no, perdón, es odd. Odd creo que era par, no me acuerdo. Buscar en la web odd. Bueno, no me acuerdo qué era odd. Creo que odd es impar. Even es par. Sí, así es. Entonces, si ¿cómo se llama? Los caracteres distintos en el usuario de alguien es impar, entonces es hombre. Si no, es mujer. ¿Okay? Como cositas interesantes, aquí está el código en C++ que yo he subido. A ver si carga. Okay. Aquí está. Este es el código en C++ para resolver este problema. Básicamente, si es par, entonces le envío, tienes que hablar con ella. Pero si no, lo ignoro. Este código es el que vamos a hacer en Java. ¿Ok? Entonces me van a dar una cadena de... No me importa si ya son mayúsculas o minúsculas, simplemente tengo que contar la cantidad. Bueno, de hecho sí me importa si son mayúsculas o minúsculas. Pero si la cantidad de letras es impar, bueno, es hombre, entonces le digo ignóralo. Pero si es par, es mujer. ¿Ok? Vamos a utilizar el pangram y esta función, él está dentro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a comparar cuántas letras distintas tiene. Bueno, es exactamente el mismo el panagrama, ahora que me doy cuenta. ¿Ya? Lo único que va a cambiar acá es, en lugar de preguntarle si el auxiliar es igual a 26, le voy a preguntar si el auxiliar es
par. Entonces me voy a copiar toda la clase mejor. Y vamos a hacer esas modificaciones. Este se llama boy or girl. Bien chistosos son algunos statements. Ok, lo voy a pegar. Ya. Ahora este se llama boy or girl. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Chatear le vamos a llamar. Entonces le voy a dar una cadena que va a ser el username. Lo voy a volver en lowercase. Voy a tener mi respuesta en falso. Esto lo voy a borrar. Y voy a tener mi auxiliar. En el auxiliar le voy a preguntar si está dentro o no, para saber cuántas letras distintas tiene. Y le voy a preguntar: el auxiliar módulo 2 es igual a 0. Esto quiere decir que es par. El módulo, no se olviden que es una operación no tan propia de la computación, pero se le ve mucho más al programar. Que básicamente me dice, si me devuelve 0, es porque el residuo de la división entre este y este es 0. Por lo tanto, este número es divisible con este, es decir, es par. Si la longitud de mi auxiliar me dice que es divisible entre 2, entonces es par. Por lo tanto, mi respuesta es true, chatea con ella. Pero si no, es falsa. ¿Okay? Por las mismas cuestiones acá, simplemente hacemos esto. Ahora, en lugar de booleano, vamos a hacer algo más interesante. Le vamos a devolver un string. Entonces mi respuesta ahora se va a volver string. Y predeterminadamente vamos a decir que es un hombre. Entonces le vamos a decir ignore him. No hables con él, es un chico. Pero si me dice que es par por su método súper inteligente, entonces le vamos a decir chat with her. Es una chica, entonces chatea con ella. No sé cuántos. Ahí está. Listo. Y vamos a retornar el resultado. Nada más. Estamos usando nuestro anterior método que me va a contar, bueno, me va a decir si es que ya existe este carácter en esta cadena. ¿Okay? Como les digo, probablemente los strings tengan un método que hace esto. Seguramente se llama isUbstring o algo así. Pero para fines educativos estamos haciendo el está dentro. ¿Okay? Vamos a probar este método. Vamos a compilarlo. Y vamos a ingresar un caso de prueba. En este caso, por ejemplo, me dice que este debería ser un chat with her. Entonces vamos a poner la cadena. Y efectivamente, chatea con ella, es una mujer, según tus métodos raros. Pero si le meto este otro, vamos a pedirle este mismo. Si le meto este otro, seguramente me va a decir: es un chico, ignóralo, si no te va a salir con sus sorpresitas. ¿Ok? Es lo mismo. El pangram y el boy or girl es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Que son lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario chistoso? El canal de YouTube es el que les mandé por Telegram. Al grupo 6 les he mandado acá estas listas de reproducciones. Igualmente les voy a compartir el link una vez estén subidos. ¿Ok? Les voy a compartir un link una vez estén subidos. ¿Ya? No se preocupen. Les voy a compartir el link de la clase. ¿Alguna duda, pregunta? Omar, creo que tu mano ya se está cansando de tanto estar arriba. Ya, eso chicos. Eso es por la parte de cadenitas en esta parte. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que tengo, que es el magnet. Básicamente te dice que los imanes se unen uno al otro con polos opuestos. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. ¿Okay? Esta es la dinámica de los magnets. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el ejercicio original te da una serie de ceros y unos, donde el 0 es el negativo, el 1 es el positivo, y te dice cuántos grupos forman estos. ¿Okay? Cuántos grupos de imanes forman. En nuestro caso vamos a recibir una cadena y también le vamos a decir cuántos grupos de imanes forman. ¿Ok? Entonces en nuestro caso la cadena va a estar, por ejemplo, esta va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y dada esta cadena de puros ceros y unos, yo tengo que determinar cuántos grupos de imanes voy a generar.
Entonces vamos a hacer el magnets. Y voy a cerrar este, es mi proyecto de otra materia ya. Entonces vamos a hacer el magnets. Ay, qué feo lo he puesto. Ya. Voy a hacer el magnets, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el magnets? Vamos a hacer nuevamente un método que me va a decir cuántos grupos de imanes hay. Y en este yo voy a recibir una string que va a ser mis imanes. Mis imanes, ¿ok? ¿Qué voy a retornar? Voy a retornar un entero, porque es la cantidad de imanes o la cantidad de grupos que se forman con este string. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar mi respuesta, que al inicio va a ser como 0. O bueno, mínimamente hay un grupo. Mínimamente siempre va a haber un grupo. ¿Por qué? Porque puede que todo esto, o sea, ignorando esto, me den toda esta cadena, pues solo es un grupo de imanes, ¿no? Pero pues mínimamente siempre hay un grupo. Y voy a retornar el res. Bien, la dinámica va a ser muy sencillita, ¿ok? Pero para no perdernos, la lógica para este ejercicio es la siguiente. Yo tengo mi arreglo, ¿no? Lo voy a comentar acá porque este es un poco distinto. Ya, yo tengo mis arreglos así. Ya. Me van a dar una cadena o un arreglo de ints. También puedes recibir un arreglo de ints. De hecho, les dejo como reto modificar esta firma y que acá se reciba un arreglo de ints. Lo que pueden hacer es recibir un arreglo de ints mejor. Un int imanes. Ese va a ser su reto. Ya, nosotros lo vamos a hacer con strings, pero quiero que lo intenten con imanes. Ok, entonces yo tengo esta cadena y tengo que determinar cuántos grupos hay. Como acá tengo un positivo, un negativo y un positivo, forman un grupo. Tengo un positivo y un negativo, forman el mismo grupo. Un negativo con un positivo se mantienen juntos, un positivo con un negativo se mantienen juntos, y así hasta este caso. Acá tengo negativo con positivo, pero acá tengo positivo con positivo, entonces aquí tiene que haber una barrera. ¿Por qué? Porque imanes distintos, o sea, polos distintos se repelen. De acá tengo 1, 0 y 0, 1. Por lo tanto, la respuesta de este va a ser 2. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿ok? Entonces, como siempre, me voy a declarar mi forcito, que va a comenzar en la posición 0. Va a avanzar hasta el imanes.length. Ya habíamos explicado por qué hasta el length. Y vamos a hacer un i más. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que preguntar? Esto lo podemos hacer súper interesante. Yo voy a guardar la primera posición. Siempre voy a guardar la primera posición. ¿Por qué? Porque necesito un anterior para determinar si ese grupo va a estar junto o no va a estar junto. O hay una repulsión ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para facilidades mías me voy a declarar un auxiliar que va a ser el imanes en la posición char at 0. En la posición 0 es donde yo voy a almacenar el primer carácter de estos imanes, que va a ser, el primerito, ¿no ve? Y esto lo vamos a iniciar en 1. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es el carácter en la posición 0, ya no me interesa. Entonces voy a irme directamente a la siguiente posición. ¿Qué voy a preguntar? Le voy a decir, la anterior posición es distinta a mi posición actual, es decir, el auxiliar es distinto a mi posición actual. Entonces le digo, el auxiliar es distinto a mi posición actual, que es imanes, en la posición charat, en la posición i. Entonces le pregunto, mi auxiliar en la posición 0, por ejemplo, en el primer caso, es distinto a mis imanes en la posición 1. Si me dice que es distinto, no hago nada. Entonces mejor le preguntaré si son iguales. Si son iguales, quiere decir que hay repulsión. ¿Por qué? Porque hay dos signos del mismo. Más con más se repelen, menos con menos se repelen. Entonces, si son iguales, ¿qué voy a hacer? A mi respuesta le voy a sumar 1. Simplemente le voy a hacer un res más. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya he puesto una barrita. Ya tengo acá una barrita. Solamente en el caso de que mi anterior sea distinto, sea igual a mi actual. ¿Y qué tengo que hacer siempre después de eso?
tengo que actualizar mi anterior, mi auxiliar, y le voy a decir que ahora va a ser el imanes en la posición actual. ¿Por qué va a pasar esto? Charat en la posición. ¿Por qué? Este auxiliar, bueno, mejor le vamos a cambiar a anterior para que se entienda mejor en el código. Anterior y anterior. Esta variable anterior me va a guardar el imán anterior, ¿ok? El imán, o bueno, el signo del imán anterior. Como yo comienzo en 0, quiero comenzar en 1, porque el 0 ya lo he almacenado como mi anterior. Hemos dicho que mínimamente va a haber un grupo, entonces ya tengo el res igual a 1. Y pregunto, ¿el anterior es distinto, o bueno, es igual a mi actual? Porque yo estoy comenzando en 1. Si me dice que sí, no hago nada. Pero si me dice que son iguales, aquí hay un problema. Acá yo ya tengo que poner una barrita. Entonces ya se divide en dos grupos. Por lo tanto, mi res aumenta en 1. Y nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Se procesa toda la cadena, se cuenta cuántos grupos hay y se aumenta. ¿Ok? Vamos a probar esto. Vamos a probar el magnets. Y por ejemplo le vamos a meter el 01, 01, 10, 01, 01. ¿Cuántos debería haber acá? Este se mantiene. Acá ya hay repulsión. Un grupo. Este ya genera dos grupos porque lo divide en dos. Ahora, para este nuevo grupo, digo, se mantiene. Acá ya hay repulsión. Entonces ya tengo tres grupos. Un grupo, dos grupos, tres grupos. Y acá ya no hay repulsión. Entonces mi imanes me debería decir que hay tres grupos. Efectivamente, tengo tres grupos en mis imanes. ¿Ok? Ahora el reto es que ustedes lo hagan con un arreglo de caracteres. Bueno, con un arreglo de enteros que almacene ceros y unos. ¿Ok? Es lo mismo, solamente que lo que cambia es acá, el método de acceder. Nada más. Para los arreglos, su acceso es, por ejemplo, arreglo en la posición 0. ¿No ve? O arreglo en la posición I. Y esto me va a devolver el contenido en la posición I del arreglo. Esa es la única modificación que les reto a hacer, ¿ok? Para que practiquen. Porque de nada sirve que yo haga aquí full ejercicios si ustedes no las implementen, ¿no ves? Espero que lo estén implementando, que sea para practicar. ¿Ya? Ese es el Magnets. Igual les voy a pasar los códigos. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al Magnets? Lo único que tiene distinto es que guarda un auxiliar. Nada más. Ok. Si no hay preguntas, pasaremos al siguiente ejercicio, que es el Beautiful Matrix. Ahora sí vamos a tocar matrices. Y esto va a estar interesantito. Aunque realmente no es la gran cosa, pero va a estar interesantito. Ok. Dice que yo tengo una matriz 5×5, siempre va a ser 5×5, ojo a esto, que consiste de 24 ceros y un número 1. Ok, solo un 1. Y me dice que lo más importante es que la matriz está numerada del 1 al 5, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Okay. Entonces dice que estamos permitidos hacer algunos de estos movimientos. El primero es swapear dos vecinos, que son, bueno, swapear los de columnas, es decir, por ejemplo, este 0 yo lo swapeo con este 0, o este 1 yo lo swapeo con este 0 y este 1 se viene acá y este 0 acá. O también de arriba abajo, este 1 lo puedo cambiar con este 0 y el 1 se viene acá, el 0 acá. Esas son las únicas dos operaciones que nosotros podemos hacer. Ahora, dice que nosotros pensamos que una matriz se ve muy bonita cuando el único 1 que está dentro de la matriz se encuentra en el centro de la matriz. Entonces, ¿qué debo hacer? Me pide que tengo que imprimir el número mínimo de movimientos para que esta matriz se vuelva bonita. Es decir, para que este 0 esté en el centro, ¿qué cantidad de movimientos siguiendo estas reglas puedo hacer? No puedo moverme diagonal, no puedo decir este se va a mover aquí, ¿no ve? No, tiene que ser este primero abajo y luego este acá. Son dos movimientos. ¿Ok? Esa es nuestra única restricción. Ahora vamos a analizar un poquito lo que es esta matriz. Siempre va a ser 5×5 y esto es importante porque nosotros podemos escalar este problema
a que siempre la matriz sea de un número impar. O sea, impar por impar. ¿Por qué? Porque si es par con par o par con impar, lo que sea, se nos va a dificultar saber cuál es el centro. Pero cuando es impar, es más fácil, ¿no? ¿Ves? Del 5, por ejemplo, su centro va a ser este. Siempre va a ser este. Va a ser el 0, 1, 2, el 0, 1, 2. Entonces va a ser el 2, 2. Pero como acá me dice que la matriz está numerada del 1 al 5, entonces este va a ser el 3, 3. Esta es la coordenada fila 3, columna 3. ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿cuántos movimientos puedo hacer? ¿En cuántos movimientos puedo hacer que este llegue acá? A per se suena feo. O sea, suena medio raro, ¿no ve? ¿Cómo puedo hacer que ese uno llegue al centro? O sea, si tengo una matriz, ¿cómo hago? Me va a complicar mucho la vida. Pero es tan sencillo que uno no se la cree. O sea, al principio dice, pucha, qué desgracia, pero luego dice, wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar matemáticamente. Eso es pura matemática, pero tiene un recorrido de strings. Bueno, de matriz en realidad. Entonces, me van a dar la matriz. ¿Qué es lo principal que tengo que hacer? Identificar en qué coordenada está mi 1. Porque dice que solo tengo un 1 en toda la matriz. Solo 1. Entonces, digo, ok. ¿Es 1 no? ¿Es 1 no? ¿Es 1 no? ¿Es 1 no? Paso a la siguiente fila. ¿Es 1 no? ¿Es 1 no? ¿Es 1 no? ¿Es 1 no? ¿Es 1 sí? Acá ya está. Este es mi 1. ¿Qué coordenadas tiene mi 1? Por el problema, este está en la posición 1, 2, en la fila 2, en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Este está en la 2, en la 2, 5, ¿ok? 2,5. ¿Cómo puedo hacer que de la 2,5 llegue a la 3,3? Sencillo, matemática. Si mi número está aquí, ¿cuántas tengo que retroceder? Tengo que retroceder 2. Y si este está en la fila de arriba, ¿cuántas filas tengo que bajar? 1. ¿Cuánta es la cantidad mínima de movimientos? 3. ¿Por qué? Porque recorro 2 a la izquierda y bajo 1 a la derecha. Y bajo 1, nada más. Entonces tengo 3 movimientos. ¿Cómo puedo programar esto? Pues matemáticamente. Identifico mi posición y le digo a esta posición para las filas cuánto le falta para que sea 3 y cuánto le sobra para que sea 3 y cuánto tengo que bajar en las columnas en las filas en realidad para que sea 3. Nada más. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto le falta a un número para que sea 3? Restándolo. Si yo agarro y digo, estoy en la posición 5 y ahora quiero estar en la posición 3, ¿qué hago? Les resto 2, pues, ¿no ve? ¿Y cuántos movimientos hago? Hago 2 movimientos, pues. Les resto 3 y hago 2 movimientos. No, les resto 2 y hago 2 movimientos, ¿no ve? 1 y 2. ¿Y cuántos? Ahora, este está en la fila 2. Para que sea 3, ¿cuánto le tengo que aumentar? 1. Entonces, todo el rato mis coordenadas van a estar dependiendo del 3. Tanto la fila como la columna. ¿Por qué? Porque este es un 5 por 5. Si yo tuviera un 7 por 7, lo primero que tengo que hacer es dividirlo en 2. Y la cantidad que me dé dividida en 2 es la que necesito. Ahora 5 entre 2 me da 2,5, pero lo tengo que redondear a 3 para sacar la mitad en la matriz. Lo mismo para el 7. 7 entre 2 me da 3,5, pero mi mitad va a ser 4 porque la voy a redondear. ¿Okay? Reto para todos es que hagan esta matriz, pero ahora que sea de cualquier número impar. Si yo te doy un 11 por 11, me tienes que dar la respuesta. Ahora, ¿cómo programo esto? Vamos a la programación. Vamos a poner esta acá. Vamos a hacer este, que va a ser Beautiful Matrix. Entro y commit. Entonces voy a tener un public contar pasos. ¿Y qué va a recibir? Contar pasos me va a devolver un entero que va a ser la cantidad de pasos y voy a recibir una matriz. Esta matriz va a ser de enteros. Entonces le declaro matriz. Ese es el modo de declarar una matriz, ¿ok? Int y doble corchete para decir que es un arreglo de arreglos y la matriz. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Por buenas prácticas me declaro mi respuesta. Siempre va a ser 0 porque tal vez ya me están dando en la 3. O sea, ya me han dado una matriz con el centro, entonces de nada me sirve. Y le hago un return res. Entonces, predeterminada de 0. Siempre va a haber o 0 o más respuestas. ¿Okay? ¿Qué hago? Recorro mi matriz. ¿Cómo se recorre una matriz?
con doble for. Siempre acuérdense que es con doble for. ¿Cuál es la primera longitud? La primera longitud es de la matriz como tal. Y la segunda longitud que vamos a utilizar va a ser un for int. Y bueno, este es j igual 0. J va a ser menor a la matriz en la posición 0.len. Esto por lo que les había explicado. Y comienzo a recorrer mi matriz. Y pregunto, si la matriz en la posición IJ, o sea, XY, si le quiero llamar, es igual a 1, quiere decir que ya encontré mi posición y lo voy a almacenar en dos índices que me los voy a declarar acá. Int X y Y. Esto se llama declaración en una sola línea, no tengo que poner int X, int Y. También lo puedo hacer el X y Y aquí arriba, pero pues así. Entonces int X e int Y. Estos que van a almacenar ¿dónde está el 1? Entonces X va a ser igual a Y. Y Y va a ser igual a J. Listo. Con eso ya me aseguro que todo este bucle va a recorrer mi matriz y cuando encuentre el 1 va a almacenar sus posiciones. Perfecto. Ahora que ya sé dónde está el 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi respuesta simplemente va a ser la cantidad de pasos que tengo que dar para que X se vuelva 3 y para que Y se vuelva 3 sumados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al mat y le voy a decir, dame el valor absoluto de lo que necesita X para llegar a 3 más el valor absoluto de lo que necesita Y para llegar a 3. Ahora, ¿qué tengo que hacer de extras aquí? ¿Por qué me está riñendo? No están iniciadas. Siempre es importante iniciar las variables porque Java se molesta haciendo las inicias. ¿Okay? Las vamos a iniciar como 0, 0. ¿Okay? Por si acaso. Entonces, aunque acá siempre van a agarrar un valor, pero pues Java no sabe, ¿no? Java no sabe que tu problema te está condicionando que va a haber sí o sí un 1. Entonces sí o sí te pide un valor para las variables. Entonces le digo, además a esto, les tengo que aumentar una posición. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, ahí no es J, ya. Nosotros habíamos dicho que siempre comenzamos del 0. Somos programadores y contamos de 0. Entonces este me va a dar una posición del 0 al n-1. Pero ¿por qué el problema me pide que estén numeradas del 1 al 5, no del 0 al 4? Entonces necesito aumentarles en 1. Hago x más para aumentarle un hito, y y más para aumentarle un hito. Así si es 0, ahora es 1. Si es 1, ahora es 2, ¿no ve? Y ya va a estar de acuerdo. Y luego le hago un res, mat.apps, cuánto le falta a la x y cuánto le falta a la y para hacer 3. ¿Por qué funciona el ABS o el apps? Asumiendo que estoy acá, esta es la 5.2, entonces va a decir, ok, 5 menos 3 es 2, entonces necesito 2 pasos y 2 menos 3 es menos 1, en absoluto es un paso para abajo. Entonces ya estoy en la 3. Es simplemente por esa situación, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a meter nuestra matriz? Es lo interesante. Eso es lo feito de BlueJ. Aunque no es tan feito, pero es un poquito complejo. Okay, por ejemplo, vamos a hacer una matriz de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que va a estar almacenada en un arreglo. Esta es la forma más, entre comillas, sencilla de meter una matriz. Aunque pueden hacer un main aparte y ya, meterlo. Entonces voy a decir 0, 0, 0, 0. Para mi primer piso voy a tener 5 ceros. Para mi segundo piso voy a tener 1, 2, 3, 4. Y el quinto es el 1. Para el resto voy a tener estos ceros. Entonces lo voy a copiar nomás. Hago un control C, lo voy a ir copiando. Ok, ahí ya le metí una matriz de 5 por 5 y ojalá no pete. Ya, ¿qué está pasando acá? Entonces index arrow bounds para 5, ok. ¿Qué pasó? Esto no debía haber llegado a 5. ¿Por qué ha llegado a 5? Y más, j, y en j igual a 0, ok. Ay, era que me copié la matriz, qué desgracia. Ya. Vamos a debuguearlo para ver qué está pasando. Ok, esto va a ser así. 4 y 5.
Y acá tenemos esto. Listo. Y es en esta la que tengo, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ya. Esto está debugueado. Sí, ok. Entonces me voy a copiar por si acaso todo esto para ver dónde está la falla. No. ¿Dónde? Okay. Ok. Bueno, lo bueno es que nos ha salido el out of bounds para que vean que sale. O sea, sí existe el out of bounds. No me estoy inventando. Ya. Ahora sí, estamos en res igual a 0, en i igual a 0 y menor a mat.length y más más. Y para j estamos en mat en la posición 0.length y más más. Listo. Entonces comenzamos con el paso. Comienza en 0, 0 y pregunta, ¿en la 0, 0 está el 1? No. ¿En la 0, 1 está el 1? No. ¿En la 0, 2? ¿Por qué llega a 5? Es una muy buena pregunta. Esto no debería llegar a 5. El mat.length menor ahí. Y el j mat.length. Qué raro que esté llegando a 5. El i es el que está llegando al 5. ¿Por qué el i está llegando? Ah, acá no le he iterado el j. Acá le he puesto el i. Bueno, eso es un error bastante común cuando hacen matrices. Acá siempre mantengan sus variables limpias. Entonces esta ya va a dar. Ese era el error. Vamos a volver a hacer el Beautiful Matrix. Ya tengo la matriz. La voy a pegar. Ay, pucha. Ok. Ok. Y me dice 3. Tal cual. Bueno, ahora sí funcionó porque ya usé bien. Entonces, esta es la matriz y ya está. Podemos hacer más matrices, pero pues pruébenlo ustedes. La cosa es que sí funciona. ¿Ok? Ya hemos visto incluso cómo debuguea, así que ha sido beneficioso que nos salga ese error. Como dice la película de Volviendo al Futuro, es mejor si fallas a que si la logras a la primera, ¿no? Porque aprendes más del fracaso. Así que también ustedes fallen. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a matrices? Ok. Parece que no. Así que el último que tenía planeado para ustedes es una matriz. Que creo que ya por el tiempo no me va a dar. Uy, me he pasado un poquito ya. Por el tiempo no va a dar, pero este va a ser un reto para ustedes. Así que se los voy a contar. ¿Cuál es el problema? Dice que tenemos una grilla de puntos. Eso es muy importante, puntos. Que es de 8 por 8. Y una palabra que está en esta grilla que contiene letras latinas, o sea, letras del alfabeto latín. Y está escrita verticalmente, en una sola columna, de arriba a abajo. Y te pide que devuelvas cuál es esa palabra. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos la matriz 8 por 8 y la única letra que hay es la I. Por lo tanto, su respuesta va a ser I. En este caso, tenemos la matriz 8 por 8 y a simple vista podemos ver que la palabra es lost. Entonces la palabra que deben devolver es lost. Tenemos esta otra matriz que tiene internamente una palabra de. Entonces la respuesta tiene que ser de. Y nuevamente una matriz que dice game, una matriz que dice AA, entonces tienen que devolver esas cadenas. ¿Listo? Es muy sencillito este. De hecho lo podemos programar, pero ya va a ser. Ya es mucho tiempo, me estoy pasando. Así que reto para ustedes. Prográmenlo. Agarren la matriz y un hint. Tienen que recorrer la matriz hasta encontrar lo que ustedes están buscando. Normalmente, y esto es un consejo para ambos grupos, todos los ejercicios se manejan, bueno, que son de matrices, es porque tienes que encontrar algo en la matriz. Por ejemplo, las sopas de letras son matrices de caracteres, entonces yo puedo encontrar palabras, ¿no ve? En esta es como una sopa de letras, pero en lugar de sopa de letras solo tengo puntitos y tengo que encontrar la palabra que forma, ¿no ve? La palabra que está aquí. Por condición de problema te dice que acá no va a haber otra, acá tampoco, aquí tampoco, simplemente va a haber la palabra escrita en vertical, en cualquier lugar, pero siempre va a estar la palabra en vertical, ¿ok? Solo una palabra, y si es una letra, también una letra. Entonces esto
Esto combina todo lo que hemos hecho hoy día, los 4 ejercicios anteriores los combina, ¿ok? Entonces me gustaría que como tarea, un trabajo, no sé, reto, ustedes lo hagan, ¿ok? Para los del G6, bueno, normalmente la ingeniera Carla da puntaje al auxiliar, entonces este semestre yo no tengo puntaje porque yo he entrado muy tarde, saben, por problemas del departamento. Pero si pudiera, pues obviamente les daría esto, por ejemplo, en una práctica de auxiliatura. Para los del G10 igual el licenciado Vladimir da prácticas, pero pues también seguramente porque su auxiliar entró muy tarde. Cuando yo era auxiliar no me dijo nada respecto a las prácticas y seguramente el auxiliar actual tampoco. Pero en caso de que sí les dé, bueno, practiquen, hagan la práctica. Pero esto sería muy bonito para una práctica de auxiliatura, por ejemplo. Así que eso chicos. Entonces este problema les voy a pasar a los dos grupos. Este es el G6, aquí está. Y el G10, ahí está, listo. Igual les voy a pasar el resto de problemas que hemos hecho. Este es el del Pangram, el de Boy or Girl, Magnets, el de Beautiful Matrix y ahora el de Word on Paper. ¿Ya? Consejo de conejo, vayan saco de fuerzas y practiquen. Aprendan qué es la programación competitiva, cómo pueden meter sus soluciones en Java. Si quieren aprender C++, aprendan C++. Métanse al ICPC UMS, que hay muchas cosas interesantes. Suben talleres, suben ejercicios, algunos trainings, a veces hay también material para estudiar. Este es el que les habíamos invitado hace tiempo, les había mandado a los chicos del G10. Hay reuniones introductorias, hay RPCs, que son competencias a nivel Latinoamérica. Así que métanse, es gratis. O sea, Codefuerzas no cuesta nada, solo cuesta tus ganas de sobrevivir a la programación competitiva. Hay cosas súper bonitas y de paso practican su inglés, ¿ok? Bien, con eso podríamos concluir la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario.